to Career Month by Globant. Get ready to dive into meaningful conversations about what's coming next in tech trends and careers. We'll be starting soon. Career Month by Globant. Welcome to Career Month by Globant. Get ready to dive into meaningful conversations about what's coming next in tech trends. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio, esta nueva instancia para compartir con todos ustedes dentro del marco del Career Month de Globant. Hemos tenido la posibilidad de compartir con ustedes en previas instancias maravillosas entrevistas para conocer a nuestros referentes de las tecnologías más importantes de nuestra compañía. Le quiero aprovechar a mandar un beso enorme antes de arrancar a mis queridos colegas, compañeros Juan y Caro, que entrevistaron previamente a Ilan y Agostina de Globant, que fueron dos episodios increíbles con una audiencia alucinante. Les quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Julia Lamezón, soy manager de recruiting para Uruguay y Chile en Globant y tengo el honor, el privilegio, la alegría inmensa de compartir hoy en vivo desde Montevideo y España para todo el mundo. Les quiero presentar a nuestra querida Izaskun López Samaniego, nada más y nada menos que nuestra Data Strategy Leader en Madrid, con 6 años trabajando con nosotros en Globant. Quiero darte la bienvenida, Isas. Un beso enorme desde Montevideo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Julia. Estupendo. Aquí desde Madrid esperando y disfrutando mucho el momento. Vamos a relajarnos y a contaros un poco cómo vamos a ir avanzando, cómo ha ido cambiando toda mi carrera y todo lo que he ido haciendo, más todo lo que me quiera preguntar Julia, en plan sorpresa. Así que estoy en tus manos. Bueno, pasaban por aquí diciendo esto va a ser un café concert, porque la verdad hemos tenido la oportunidad de conversar previamente con Isas, yo acá desde Montevideo, Isas desde Madrid, y la verdad que pegamos una onda muy linda, así que estoy segura que esta va a ser una instancia increíble. Quiero recordarles a todos los que se están sumando en este momento a nuestra transmisión en vivo desde Twitch, que este es un mes que Globant designa y entrega a todas las personas para hablar sobre oportunidades de carrera, ¿sí? En la página nuestra de Career Events, que va a ser compartida en el chat próximamente, van a poder encontrar las diferentes charlas que se vienen también. Esto no termina, estamos recién a 18 de octubre y se vienen charlas increíbles, así que los invitamos a todos a que se sumen, a que nos escuchen, que se sumen a esta transmisión en vivo desde Twitch, desde Montevideo y España para todo el mundo. Bueno, vamos a arrancar, Isas, porque hay una emoción acá en el ambiente. ¿Estás allá en la oficina en Madrid en este momento? Y yo estoy en la oficina en Madrid, además ya casi estoy solita, estamos lo que te digo, estamos 3 personas, yo, la persona que nos ayuda con la oficina y 2 compañeros más que están aquí trabajando como locos, porque aquí Ya ya, estamos, ya son las 7 de la tarde o claro. las... Es que no sé ni qué hora es, pero creo Y que sí, son como cerca de las las 7. 7, 8 de la noche ya. Bueno, a ver, vamos a conocer un poquito más de Izaskun, a ese nombre increíble, aparte primera vez que lo escucho, no sé cuántas Izaskun conocen ustedes en sus vidas, esta es la primera para mí. A ver, Izas, sos oriunda del País Vasco. Sí, yo nací en el País Vasco hace un montón de años, no voy a decir cuántos, pero me he criado aquí en Madrid, llevo en Madrid desde que tengo 3 añitos, o sea, no tengo ni acento, lo que sí que tengo es la familia y los orígenes y el carácter vasco, que por lo que dicen es de muy mala leche. Yo no soy así, seguro, pero la gente dice que sí, que soy muy vasca. Bueno, por este lado, vasco-francés, mi apellido, así que compartimos ahí un poco los orígenes. Bueno, Isas, sos mamá, tenés 2 hijas y una se te fue a la India. Contame un poquito de eso. Sí, tengo 2 adolescentes, una con 17 y otra con 13 años.
muy diferentes la una de la otra, y la mayor hace un año decidió presentarse a una beca súper bonita de Colegios Unidos del Mundo, que hay por todo el mundo, ¿eh? Hay colegios por todo el mundo y las becas hay en varios sitios, tanto Latinoamérica como Europa, incluso creo que hay alguna en países asiáticos, y se decidió que pedía la India. Quería. También es cierto que ha sido un poco, fue un susto para mí cuando me lo dijo. Dijo, ¿cuál vas a elegir, cariño? ¿Alguno en Europa? Me dijo, no, en Europa no me voy a quedar, mamá. Dije, ¿Canadá? Y me dijo, no, la India. Dije, mierda. Ay, 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 qué India no. momento. Y claro, tiene razón, la India tiene un nivel de matemáticas muy buena, ella quiere hacer temas de física, de ingeniería aeronáutica, con lo cual necesitaba matemáticas y la India era un buen sitio para irse, y allí lleva 3 meses. Bueno, tremenda experiencia. Y con mamá en casa, que para lo que es números, matemáticas y datos, una gran experta. Así que, ¿no? Mientras hacías la comida, le ibas tirando unos datitos. ¿Cómo así? Nunca me, La vida de nunca me, esa de- hija. no, no No me te dejan hablar, dejaba. no me dejan hablar de Ah, datos, te no me censuran, dejan Isa, te moverme, censuran. y cada vez que lo intento es mamá, déjame en paz. De hecho, hubo un momento en que mis hijas cogieron aversión a la programación. O sea, hemos hecho desde muy pequeñitas para que programasen, que hiciesen cosas así, y hubo un momento que me dijeron, no me gusta programar. Luego vuelven, luego ahora ya la mayor programa y la pequeña también. Pero era de no me gusta programar, y dije, pues yo ya no puedo hacer más. Hiciste todo lo que pudiste. Quiero compartir con ustedes un poco del background de Isas en cuanto a su formación. Isas tiene estudios en Data Product Manager, es experta en Data Science, es licenciada en Ciencias Actuariales y Financieras y además tiene un diplomado en Estadística, todo por la Universidad Complutense de Madrid, y tiene un máster en Gestión de Empresas, además de su rol docente, ¿sí? Es docente asociada y directora del máster de la EAE Business School. Después nos vas a contar un poquito más de eso, pero quiero arrancar esta charla prometedora, esta charla increíble que vamos a compartir hoy dentro del marco del Career Month de Globant para todos ustedes. Vos definiste algo muy, muy interesante, ¿no? Decías diversión poniéndole color a los datos. Haceme una breve explicación de cómo uno puede ponerle color a los datos, quizás. Sí, eso fue algo que me surgió hace unos años porque todo el mundo me decía, ¿qué rollo? ¿Cómo miras datos? Qué aburrido. No, no hay nada en los números son números. Y yo miraba los datos y decía, yo veo cosas. No soy capaz de ponerle un color a una presentación, soy incapaz. Si veis mis presentaciones son horrendas, no hay que las toque. De hecho, los diseñadores se ríen mío aquí en Globan, que nos gusta tanto ese tipo de cosas, los diseñadores se ríen mucho mío. Entonces, hubo un momento que además estaba trabajando con gente de diseño porque hice un cambio en mi carrera que luego os contaré, y me puse a mirar los datos, empecé a sacar cosas, bueno, lo que hacía habitualmente. Y hubo un momento que mirando lo que hacían ellos y mirando lo que hacía yo, dije, yo también le pongo color de otra manera a las cosas, yo también tengo creatividad, yo le pongo color a los datos. Entonces decidí que mi lema era ponerle color, que lo que yo hacía era ponerle color a los datos, es decir, de los datos que veo y los números que hay, realmente entender lo que hay, sacarlo a la luz y explicarlos correctamente. Entonces yo le pongo color a los datos. Y una pasión que desarrollaste desde muy chica, ¿no? Porque vos me comentabas que te gustaba jugar con los números. Eras Sí, muy curiosa. a mí siempre me ha gustado el mundo de los números. De hecho, yo no era una estudiante de 10, nunca lo he sido. Lo único donde yo sacaba notas era las matemáticas, y los profesores siempre me decían, Izaskun, tú puedes hacer más. Seguro que a muchos de vosotros os suena esa frase. Izaskun, es que tú puedes hacer más. Y yo los miraba como diciendo, es que no quiero. Claro, Y hasta acá estamos bien, no se necesita más. luego me pasó factura, luego no pude entrar en la carrera que quería, pero realmente yo sacaba nota en todo lo que llevaba números. Cuando no llevaba números me aburría muchísimo. Acabas de mencionar algo, después no pude entrar donde quería. Contanos un poquito de tu sueño. ¿Cuál era tu Sí, sueño y cómo se desarrolló eso que acabas de dar este puntapié para que todos sí. escuchen cómo fue tus orígenes, ¿no? Sí, yo como todos los niños he pasado por varios puntos, la menos original en la escuela de que quería ser piloto, pero llegó un momento en que dije, yo quiero hacer matemáticas. Y eso ya con 10 años, cosas así, tenía claro que yo quería hacer matemáticas. No tenía muy claro qué era eso de las matemáticas en una universidad, pero yo quería hacer matemáticas. Hice aquí en España, luego cambió el plan de estudios, pero teníamos 5 años entre lo que era la primaria y la universidad.
y los 2 últimos años contaban para la nota. Aquí en España tenemos una nota para entrar a la universidad y depende de la nota que saques, con la media de esos 2 últimos años, más un examen que te hacen, donde te preguntan de todo lo que has estudiado en un solo día. Tienes como yo tenía 2 días estudiando, o sea, 2 días de examen completos, haciendo un montón de asignaturas. De ahí te sacan una media, que es la que te da la oportunidad de ir a una carrera. ¿Vale? Entonces, dependiendo tu nota, puedes ir a una carrera u otra. ¿Qué me pasó a mí? Que llegué, hice mi examen, hice todo, vi mi nota, no tenía una mala nota para lo que era la época, y dije, entro en matemáticas, y pedí las 2 carreras de matemáticas que había en Madrid. Bueno, pues no entré. Me quedé si pedían un 6,3, yo tenía un 6,1. Entonces dije, pues no entro en matemáticas. Así que dije, ¿qué hago este año? Y me hice el máster en gestión de administración de empresas, mientras me preparaba otro año de selectividad, que le llamábamos aquí, del examen, para volverme a presentar y subir nota. Me presenté al año siguiente, después de haber hecho mi máster, de haber estado estudiando todo el año, entenderlo, porque un año entero estudiando un examen que vas a hacer en junio es muy duro. Entonces, llegué a selectividad, subí 2 puntos la nota, y cuando salieron las notas, matemáticas había subido 2 puntos también. Y dije, otro año más no puedo estar así. Entonces, había estado averiguando, hablando con amigos, y había una carrera que se llamaba estadística. Matemáticas, en esa época en España había 2 tipos de carreras, las superiores y las técnicas. Las superiores eran de 5 años y estadística era de 3. Y desde estadística me daban la posibilidad de pasar a matemáticas luego. Dije, pues me hago estadística y luego me paso a matemáticas. Entonces me hice estadística, y cuando acabé estadística, hablando con los profesores, me dijeron, no te pases a matemáticas porque va a ser muy teórica y no vas a aprender nada nuevo. Les hice caso, cosa de la que no tengo muy claro si a día de hoy si hice bien o no, pero bueno, les hice caso y dije, bueno, ¿puedo hacer marketing o actuariales? Y dije, bueno, pues me hago actuariales. Fue horrible. Fue una carrera donde me pasé 10 años para hacer 2. Me la acabé porque yo me acabo las cosas, no puedo soportar dejar las cosas inacabadas. Cuando ya tenía mi segunda hija, acabé actuariales. Perseverante, lo lograste. Asignatura por año, no la he utilizado nunca, pero queda muy bonita en el currículum. ¿Con qué mundo te encontraste cuando saliste de la universidad? Y ahora vamos a pasar ya más al mundo de las organizaciones. Vos tenés una vasta carrera, tenés mucha experiencia en tus espaldas, pero ya en el mundo del trabajo, en el mundo de las corporaciones, en el mundo de las empresas. ¿Cuál fue el mundo con el que te encontraste? ¿Fue un shock? ¿Cómo lo viviste? ¿Cuánto pudiste unir de ese mundo universitario de estudios, las ciencias actuariales, tus vaivenes, con el mundo del trabajo? ¿Hubo conexión? ¿Hubo match? Sí, hubo match. Yo empecé, cuando acabé estadística ya me puse a trabajar en serio. Antes hacía cosillas, pero cuando acabé estadística ya me puse a trabajar en serio. Actuariales fue como, bueno, lo vamos haciendo sobre la marcha, por eso me pude permitir todos esos años. Y fue muy divertido, pero fue raro, porque yo cuando acabé estadística todavía no existía este boom de los datos son importantes. La gente trabajaba en Excel, los economistas tenían sus datos, los de marketing tenían los suyos, pero nadie pensaba en esta globalización de datos. Entonces, no había trabajo para los estadísticos ni para los matemáticos en ese sentido. Claro, cuando salí de la carrera dije, ¿y ahora en qué trabajo? Entonces, tuve la suerte en ese momento de que en España estábamos en el año 2000, en todos lados estábamos en el cambio de siglo, con lo cual había que cambiar todos los sistemas informáticos. Entonces me contrataron en una consultora para hacer ese cambio en un proyecto interno, trabajando con todos los datos internos de la compañía. ¿Vale? Trabajamos con datos de People en aquel momento. Así que empecé a programar en C, en SQL y algo más. Ya no me acuerdo, pero había algo más por ahí. Entonces, ahí es donde empecé, y la verdad es que ahí hice grandes amigos porque los horarios eran terroríficos y la mayor parte de mi tiempo era trabajando y tomando cañas con los amigos cuando salíamos de trabajar para desfogarnos Bueno, un poco. bien, No, estaba bien. bien. Tú salías a las 12 de trabajar, te ibas a tomar unas cañas hasta las 3 de la mañana y a las 8 de la mañana estabas otra vez en el trabajo trabajando. Espléndida, como una lechuguita fresca. Como una Llegó un momento lechuguita fresca. en el que te encontraste con el mundo del diseño del producto. Quiero que ahondes un poco por ahí. Contanos un poquito más de eso. ¿Qué es el mundo del diseño de producto? Sí, yo hubo un momento, después de muchos años trabajando en BI, o sea, después hice un cambio a BI, hice varios cambios en mi carrera profesional, tengo muchos entre medias, y justo en los últimos años en que estuve trabajando en la telco, en una empresa de telecomunicaciones, me ofrecieron un cambio que dije, ¿yo qué pinto allí?
Y era un equipo de diseño de producto donde hacían toda la parte de research y desarrollo de cómo iban a ser los productos que íbamos a lanzar y por qué. ¿Vale? Y habían decidido que necesitaban a alguien de data que le pusiese esa información y que les ayudase a analizar los datos que había por detrás. Entonces, ¿de qué se trataba? Yo trabajaba con ellos en escuchar las entrevistas, incluso me enseñaron a hacer entrevistas con ellos, a ver los workshops, y luego con toda esa información que recogíamos, más los datos de la compañía y las encuestas que se hacían a los usuarios, recopilábamos toda la información, tanto cualitativa como cuantitativa, y le buscábamos al producto qué realidad tenía. Por ejemplo, hubo un momento en que estábamos sacando la factura online, que ahora para nosotros es todo tan fantástico, y en aquel momento era el momento. Soy muy mayor, lo siento. ¿Vale? Entonces, en aquel momento era el momento. Había que sacar la factura online. Entonces, la idea era sacar la factura online para todo el mundo. Vamos a sacar la factura online para todo el mundo. Cuando nos pusimos a analizar los datos y a ver cómo nos contestaba la gente en las encuestas, qué tipo de clientes había en la organización, cómo nos íbamos a acercar a ellos, una de las cosas que vimos es oye, no podemos sacar la factura online a todo el mundo, no es el objetivo, o no tiene sentido, no vamos a llegar. Es decir, no le puedo contar a los superdirectores que vamos a sacar factura online a todo el mundo y que el papel va a desaparecer, porque tenemos clientes muy mayores que nunca van a ir a la factura online, no quieren. Tenemos un grupo de clientes que aunque podrían, no les apetece. Y luego tienes los clientes que de forma natural, en cuanto les des la factura online, van a hacer así, van a decir, sí, sí, la quiero, esa es mía. Entonces, es un ejemplo, ¿vale? Entonces, cosas como esas era de entender el entorno, entender lo que había, entender qué tipo de clientes teníamos y a partir de ahí ofrecer un servicio adecuado. Se planteó unas pruebas para ir a los distintos targets, para ver cómo convencíamos a la gente de ir a factura online al máximo posible, pero ya se marcaron unos objetivos realistas, se vieron cómo contactar con los diferentes targets. No podíamos ir igual a la gente más mayor que a la gente más joven. Entonces, se estuvo trabajando ese tipo de cosas. Otra cosa que vimos, por ejemplo, cuando ya los clientes no tenían solo línea de teléfono móvil y línea de teléfono fijo, que ya tenían todo en una misma cuenta y en una única factura, nos dimos cuenta que estábamos tratando a los clientes como si fuesen dos facturas distintas cuando era la misma persona. Y que nos estábamos dirigiendo, había una crisis en España entonces, bueno, era a nivel mundial, pero en España yo creo que nos llegó un poco más tarde, muy importante. Y entonces nos fuimos a ver qué pasaba con los clientes y siempre nos comunicábamos igual con ellos. Entonces hubo un momento que dijimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos hacen caso? Entonces fuimos a ver cómo cambiar esa comunicación. Hicimos todo un análisis haciendo encuestas a los clientes y juntándolo con los datos internos de la compañía, de las facturas, los consumos, los servicios, y viendo quiénes eran esos clientes y para qué y dónde nos hacían caso. Y descubrimos que teníamos unos segmentos muy distintos a los que manejábamos internamente. Entonces llegamos a vimos que esos segmentos, pues teníamos gente que debido a la crisis vivía con sus padres aún siendo mayores, gente que se había separado o familias diferentes que no estaban tenidas en cuenta, porque siempre nos dirigíamos a los padres con hijos. Bueno, señores, es que tenemos familias que no son una pareja con hijos, tenemos familias que es el padre con el hijo, la madre con el hijo, lo han adoptado. Funcionan distintos, sí, Viven claro. con los abuelos, viven con el abuelo, porque no han podido irse de casa con 40 años o han tenido que volver. Entonces, estuvimos viendo ese tipo de cosas. Entonces, a eso es en la parte de diseño de producto que trabajaba en ese momento. Ahora, al día de hoy, me lo he llevado a otro punto y ahora es el diseño de producto de data. O sea, ahora lo he centralizado en diseño de producto de data. ¿Qué necesita nuestro cliente? ¿Qué necesita el usuario? ¿Y cómo se lo vamos a dar a través de los productos de data? Impecable. Estoy viendo en este momento en vivo el chat, todas las personas que están sumándose a este vivo. Hay saludos de todos lados, Isas. Hay gente que ya está diciendo que quiere trabajar con vos. Doña Isaskun, quiero trabajar allá en Globan con usted. Saludos desde Colombia. Besos desde Ciudad de México, Chaco. Bueno, de todo, de todos lados. Hay una pregunta que hace una de nuestras oyentes, que es MadGirl3. Pregunta, ¿Product Owner es diferente de Product Design? Así como brevemente, la main difference. Product Owner es diferente en cierto sentido de Product Design. Se utiliza parecido. Yo no soy ni Product Owner ni Product Design, yo me he especializado en la parte de data,
¿vale? Pero sí tiene sus similitudes. Product Owner es la persona que gestiona y revisa que el producto se está llevando a cabo como se ha definido al principio y puede estar en la parte de diseño. Puede estar o no estar. El Product Design sí está diseñando el producto desde el principio. Y luego puede que no vaya a seguirlo más adelante. Lo ideal es que lleven todo el ciclo, pero no tienen por qué seguir todo el ciclo. Fantástico, ahí Mad Girl 3 está respondida la pregunta y un tema que es crucial en el sentido de que todo el mundo está hablando de esto, especialmente en este último tiempo en donde la inteligencia artificial, nada, ha tenido su gran aterrizaje en nuestras vidas, ¿verdad? Ese temor, y desde Globant reforzamos muchísimo este mensaje que ninguna inteligencia artificial viene a reemplazar la calidad humana del trabajo y cómo fusionamos y cómo hacemos que la inteligencia artificial potencie nuestras mejores habilidades, ¿no? Nuestras mejores formas de trabajar. Justamente acá Manuel K9 hace esta pregunta, ¿no? Quiere saber, nada, cómo está afectando esto en el mundo de la programación. Muchos programadores que capaz están, nada, sufriendo este tema. Si tenés algo para compartir ahí con nosotros, este pensamiento del robot viene a reemplazar el programador, cómo eso Vamos a no ver, va a suceder así en sí, ¿no? yo no creo que eso vaya a suceder así en sí. Ujú. Igual dentro de 40 años podría llegar a que el robot piense solo y le haga esa programación. Lo que hace es facilitarnos la vida. Es decir, ahora mismo lo que existen es una serie de herramientas, una serie de productos en los que nos facilita la vida y nos lleva a poder programar de forma más sencilla. Es decir, lo que ahora hacemos todos los que programamos, no voy a decir todos los programadores porque no soy programadora, más quisiera yo. Yo programo, pero no soy programadora, no soy tan buena. Entonces, ¿qué hacemos? Al final nos vamos a Google, nos vamos a herramientas a buscar cosas para empezar a desarrollar y no tener que empezar desde el principio. Eso lo hacemos todos a día de hoy. ¿Qué nos ahorra la inteligencia artificial y estas herramientas que están saliendo a día de hoy? Esas búsquedas, ese tiempo, en lo que antes tardábamos 3 horas, ahora posiblemente tardemos una, porque la primera base ya te lo da, pero tienes que ponerle contexto, le tienes que decir a dónde va, a dónde están las variables, tienes que revisarlo, porque no son tan buenos. O sea, yo he hecho las Claro, pruebas, he estado jugando con ellos y son buenos, pero no tanto. Entonces, hay que bien. revisarlo, ver dónde sale, hay que probarlo, de, uy, esto no me da lo que quiero, vuelvo para atrás. Entonces, te da esa base para empezar, pero no te va a dar el completo. La inteligencia artificial a día de hoy, y yo creo que en muchos años, no viene a reemplazarnos, viene a ayudarnos. Y ahí también Totalmente de está un acuerdo. poco el concepto de lo que estamos vendiendo a la calle. Es decir, hay una parte estética de, oye, la inteligencia artificial está utilizando los datos de forma ética o se deben utilizar y los que trabajamos en ello somos responsables de utilizarlo de forma ética. Entonces, engloban es algo que se hace o por lo menos que tratamos de hacer. Y otra cosa es de cuando contamos a nuestros clientes y cuando contamos vamos a hacer y a dónde vamos a hacer, no se trata de reemplazar, se trata de mejorar el proceso y permitir que la calidad del trabajo humano sea mayor. Es decir, no voy a perder tiempo en buscar en Google, en buscar algo que no merece la pena porque me lo va a dar la herramienta y me lo va a dar Google en el fondo. Lo que pasa es que voy a tardar 2 horas en montarlo y estructurarlo. Esto me va a dar una base y yo voy a seguir a partir de ahí. Una cuestión de tiempos, de agilidad y de aprovechamiento del Sí, tiempo. Bien, vamos a salir un poco de la parte técnica de tu experiencia. Quiero que nos cuentes un poquito qué te gusta hacer. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cómo es Isas cuando no está trabajando? ¿Qué haces para nutrir tu espíritu, para salirte un poco de la rutina? bueno, si Contanos. me oye la familia de qué es Izas cuando no esté trabajando, me pegan porque Izas vive mucho en el trabajo. Me encanta mi trabajo y le meto muchas horas a mi trabajo, Ujú. pero a veces estoy fuera. Entonces, cuando estoy fuera, me gusta estar viendo series, leyendo libros, me gustan las series así que me desconectan. Veo mucha serie adolescente y leo muchos libros de adolescente. Y luego los borro, o sea que si me vas a preguntar Julia nombres, no lo hagas, se me van a olvidar. No iba a preguntarte. Bien, mucho libro, libro de adolescentes. Bien, Cuando familia, salgo de, paseos. cuando salgo de eso, luego tengo paseos, me cuesta, me tengo que obligar. A mí pasear, Ok, ir de tiendas me encanta. Me muero yendo de tiendas. Me puedo pasar días enteros bien. andando yendo de tiendas.
charlar con mis peques, ahora con la pequeña, porque la mayor no la tengo, entonces me siento en su cama a incordiarla, me echa de su habitación, vuelvo de venga, me caso. Otras veces viene ella porque yo no le hago caso a ella, entonces esa lucha es divertida. Me encantan los adolescentes, me lo paso, aunque suene raro, nunca me han gustado los niños más pequeños, pero los adolescentes me encantan, me lo paso pipa con ellos. Y Bueno, como es un pienso, mundo interesante, ¿no? me Es un parece mundo que muy... lo estás viviendo ahora como madre. Y ahora lo estoy viendo como madre, pero me ha pasado con mis sobrinos y me ha pasado con los hijos de Ok. amigos. Los niños pequeños nunca me han llamado la atención, los adolescentes me lo paso muy bien con ellos, entonces ahora estoy disfrutando mucho de esa etapa de mis hijas. Y luego me encanta salir con mis amigos, irme de tapeo y de cervezas. Últimamente Ah, he cambiado las cervezas por los vinos, si te tengo que admitir. Pero eso depende de la temporada del año, el verano y el invierno, unos cómo me tintos de encuentre. verano con unas tapitas El ahí, una tinto de tortillita verano, española, unas bocatas de crudo. el tinto de verano de vez en cuando, pero admito que soy más del vino en copita y un Vino buen vino. copito, un ¿Sabes? buen El vino tinto de verano, tinto. si veo que el vino que me van a dar no es bueno, me voy a un tinto de verano. Pero Ah, si está sí es un bien. sitio donde me ponen buen vino, me voy al buen vino. Las tapitas de croquetas, jamón, rabo, Ah, por favor, con el hambre depende. que tengo, que ni almorcé, qué delicia. Bien, Isas, tu rol hoy en Globant. ¿Cuál es el impacto que tiene tu rol hoy en nuestra compañía? A ver, mi rollo en Globan es, como Globan es una compañía tan abierta y tan flexible en ese sentido, mi rol acaba siendo también igual de flexible. Por un lado está la parte de el equipo y estar al tanto del equipo de data, cómo trabaja, cómo avanza, hacia dónde quiere ir o hacia dónde queremos ir. Para eso tengo que estar al tanto de las estrategias de data que hay y lo que hay. Entonces mantengo un rol bastante transversal, viendo no solo la parte de inteligencia artificial, sino también la de BI y arquitectura. ¿Vale? En ese sentido, poco a poco me he ido especializando en la parte de estrategia de data y el producto de data. ¿Para qué? Para poder ir al cliente, entender lo que necesita, diseñar ese servicio, ese producto que le vamos a desarrollar y a partir de ahí trabajar con el equipo para desarrollarlo. Bien. Tengo otra pregunta del público. Julián L294 pregunta, ¿es necesario saber programar en algún lenguaje para trabajar en data? Recomendable. Es Es recomendable. recomendable. Vamos a ver, yo he cambiado mucho de lenguajes durante todos estos años. ¿Vale? Os puedo decir que he programado, empecé con el C y SQL, que entonces no eran unos lenguajes de data, pero trabajaba con programas de data. He trabajado con SAS en la parte Ujú. de Price Manager para trabajar con data. Después he trabajado, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Python, R, eh, creo, y ahora estoy más centrada en el Python. Ahora estoy más centrada en el Python. Si no habéis hecho el cambio todavía y queréis hacer el cambio, yo recomendaría que fueseis hacia Python. Si tenéis un perfil más funcional, donde lo que queréis ir es más hacia negocio, quizá R os resulte más sencillo para empezar. Pero uno de los dos lenguajes tenéis que conocer, porque al final hay que programar. Los datos no salen solos, hay que sacarlos de la base de datos. Las librerías nos ayudan mucho, hay que hacer cosas, están ya hechas, pero hay que parametrizarlas, hay que explotarlas y hay que sacar esa información para luego llevarla a otro lado. Entonces, yo sí que os recomendaría os diría que a día de hoy, si yo volviese a ponerme, me iría con Python. Dentro de un año no sé dónde vamos a estar, estaremos aprendiendo otro lenguaje distinto seguramente, pero a día de hoy yo estaría con Python. Bueno, Julián, ahí te ha respondido Isas con el tema del lenguaje de Python como sugerencia para poder trabajar en data. Y algo que siempre, bueno, especialmente nosotros, ¿no? Desde el lado de recruiting, nos preguntan un montón, ¿no? Visto y considerando que el mundo de los datos, de la inteligencia artificial y la tecnología en sí es un mundo que se ha vuelto mucho más al alcance de todos y hoy se puede decir que cualquier persona que tenga la motivación y el deseo puede trabajar en tecnología. Y yendo puntualmente al tema de la reconversión de carrera, ¿no? ¿Qué, o sea, cómo vos nos sugerís o le sugerís a las personas que nos están escuchando en este momento de llevar adelante una reconversión de carrera dentro o fuera de Globant? Esa persona que dice, bueno, la verdad, no sé, estudié economía, estudié abogacía porque era lo que venía por default de mi familia, soy arquitecto, nos hemos encontrado con infinidad
de personas que han hecho sus inicios en una determinada carrera y que se han dado cuenta que su motivación es la tecnología. ¿Cómo sugerís llevar adelante este proceso, que no es un proceso que se lleva adelante de un día para el otro, bien lo sabemos? ¿Cómo sugerís llevar adelante este proceso de reconvertir una carrera hacia la tecnología, especialmente hacia los datos, ¿no? Que estamos Yo te hablando voy a hoy. hablar especialmente hacia los datos. Te podría hablar de otras tecnologías, Sí, pero sí, sería sí, mucho sí, más sí. laxo y mucho más flojo. Vale, pero te voy a hablar hacia los datos porque además lo he vivido tanto conmigo de alguna manera, pero lo que pasa es que yo siempre he estado enfocada en el mundo de datos, yo nunca me he salido del mundo de datos, pero sí por alumnos. Yo tengo compañeros de trabajo, que tengo un compañero que es ingeniero de caminos y ingeniero de caminos, tengo otro que es periodista, tengo otro que es filósofo y son arquitectos de datos, los tres. O Wow. sea, imaginaros el cambio de... En los alumnos lo he visto también. Tuve una chica de alumna que era periodista, de hecho es periodista, ella estudió periodismo, y que en un momento dado dijo, me voy a hacer un máster. Se hizo el máster de data con nosotros y cuando estaba buscando su carrera le dije, ¿te vas a dedicar a periodismo de datos? Y me dijo, no, Izascu, me voy a dedicar a data pura y dura. Es lo que me gusta y lo que he descubierto que me apetece. Entonces, hay dos formas de hacer esto. Una es, primero te tienen que gustar los datos y la programación. Si no, también he tenido alumnos que me han dicho, es que a mí no me gusta programar. Digo, pues no sé qué hacer aquí. Bueno, claro, vaya para Lo su siento mucho. casa. O sea, no estás en el sitio adecuado. Si es para otro puesto en tecnología, puede ser. Pero en Claro, data, si no te gusta programar, ¿qué haces aquí? Ya quieras hacer arquitectura de datos, como si quieres hacer BI, como si quieres hacer inteligencia artificial. No tiene seguro. sentido. Es que no me gustan los números. Digo, es que estás haciendo un curso de inteligencia artificial. Ah, Vas a ver difícil, claro. números, lo siento mucho. Si no existe esa pasión, es muy difícil que lo puedas hacer con éxito. Exactamente. Primero es que te guste eso y que quieras ir hacia eso. Lo segundo es irte formando y ir aprovechando tus conocimientos previos para sacarle provecho. Es decir, Ujú. muchos de vosotros estáis empezando y entonces es un punto de, oye, me voy a formar en esto y tiro adelante. Y he hecho una carrera X que te va a ser útil. Incluso mis ciencias actuariales y financieras que os decía antes me han sido útil en algún momento para entender lo que me contaba el cliente, de decir, oye, me están hablando de seguros y sé de lo que me hablan de riesgos de seguros, le entiendo. ¿Vale? Entonces, cualquier cosa que hayas estudiado vas a poder conectarla y te va a ayudar a entender a tu cliente, a tu usuario, a tus compañeros. Entonces, eso por un lado. Por otro lado está la parte, y me he perdido yo sola. Me he perdido yo sola, No, me Julia. estabas contando cómo llevar adelante un proceso de reconversión hacia Sí. datos. Por otro lado está la gente que tenéis más seniority o que tenéis más Ahí va. antigüedad y habéis trabajado en otra cosa y lo que queréis hacer es un cambio hacia el data. Yo Estos ahí os amigos recomiendo, arquitectos que decías vos, estos amigos arquitectos de claro, datos, ¿cómo ahí yo, llegaron a arquitectos de datos? esta gente llegó porque realmente hubo un momento en que dijeron, lo que estoy haciendo no me acaba de gustar Ahí va. y me quiero cambiar de carrera. Se hicieron su máster, se hicieron sus cursos a través de distintas plataformas en Internet, hicieron sus búsquedas de información y se fueron formando. Y han Ujú. llegado a ser arquitectos de datos. También tienes a la gente que no quiere soltar su expertise de lo que ha hecho. Es decir, si tú Claro. tienes un puesto ya con un cierto nivel en algo, realmente irte de becario no tiene mucho sentido, porque no vas a encajar, porque te va a costar, porque puede que no, ni siquiera vean tu currículum y pases las expectativas de lo que hay ahí. Entonces, tienes que buscar cómo eso encaja en tu mundo. Es decir, oye, yo he trabajado en seguros, pero me quiero dedicar a la data. Oye, pues pon en valor tu trabajo en seguros y lo que tú has aprendido en los seguros, porque vas a poder hablar con los seguros y con la gente de negocios sobre data en seguros. Y entonces unes tus nuevos conocimientos de data con tus conocimientos de seguro. Y con eso creces y luego ya irás a Armas otro algo. lado o no, ya ves cómo, pero aprovecha tu experiencia anterior. Pongo seguros como te podría hablar de otras industrias como es la logística. O sea, Ujú. ¿hay mucha gente que sepa de logística? Pues en el mundo de data tampoco hay tanta gente que sepa de logística. Entonces, si sabes Claro. de logística y además le metes procesos de data, eres un crack. Seguro. Entonces, Vos estabas mencionando algo muy interesante que está concatenado con una pregunta que nos están haciendo acá un oyente que es que dice, estando ya en Globant, ¿ah? Pregunta, ¿cómo se lleva a cabo un cambio de rol desde un seniority mayor, ¿sí? A un junior en data? ¿Qué implica? vale, ¿cómo se llevan ese tipo de cosas en Globan? En Globan cada uno elegimos nuestra carrera profesional y tienes la capacidad de moverte en tu carrera profesional. De hecho, hay mucha gente que lo hace.
Ujú. de un PA de carrera a otro. Hay mucha gente que quiere ser product manager y se va a producto. Hay gente que se quiere venir a data porque ahora es la profesión de moda. Hay otra gente que se quiere ir a lo que sea. ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale? Y esto es general para todos, no es algo que sea solo de data. Primero tenemos unos mentores. Entonces, si tú te quieres hacer un cambio de carrera a otro tipo de tecnología, lo primero que te tienes que buscar es un mentor que sepa de ello para que te guíe y te vaya diciendo qué te falta, que hable contigo de qué tienes, qué te falta y cómo vas a llegar a eso. ¿Vale? Y con eso te irá formando. Te vas a ir formando y en un momento dado haremos una entrevista contigo para decir, oye, igual que entraste en Globan, hiciste una entrevista con lo que nosotros llamamos los gatekeeper, que es una entrevista técnica, te harán esa entrevista, pero en este caso para el área de data. Y dirán, oye, con los conocimientos que tienes y lo que sabes, lo que tienes es un seniority X. O sea, un junior, un level 2, un level 3, un seniority medio, depende. Entonces, tienes estos conocimientos, tu seniority sería este. Entonces, tú tendrás que decidir si tu seniority anterior con el actual tiene sentido y te merece la pena. ¿Vale? Bien. Yo, por ejemplo, cuando hablo con gente que quiere cambiar de carrera profesional hacia data, lo que les pido es que estudien y se preocupen, cuando mentorizo yo, o cuando Ujú. tengo que recomendar es, oye, ponte al nivel de conocimientos técnicos para intentar llegar a tu nivel que tienes ahora, a tu homólogo en la carrera profesional que llevas. ¿Por qué? Porque siempre es duro bajar de nivel. Y otra cosa de las que es necesaria en Globan es de no sea, los cambios de seniority van también asociados a que haya un proyecto en el que vayas a entrar y puedas practicarlo. Entonces, se llevan las dos cosas. Por un lado, te miran que realmente sabes lo que sabes para poderte mandar a esos proyectos y por otro lado, hay un momento dado en el que hay un proyecto, haces el match y cambias de carrera profesional. Bien, bien. Ay, qué cantidad de preguntas. Yo creo que esto tiene que ver porque hablaste de tus compañeros del máster, especialmente de tu experiencia como docente en el máster. ¿Las personas que se inscriben a ese máster, todas tienen estudios universitarios o son personas que no han finalizado formalmente su carrera universitaria? Capaz han hecho, no sé, o formación por credenciales u otro tipo de cursos, o son Mira, todos pues universitarios. en general son universitarios porque Ujú. a día de hoy lo que se pide en muchas universidades incluso en los trabajos es tener tu carrera y luego la especialidad o el máster. Entonces, en general, Bien, os podría decir que el 90-95% son universitarios, pero hay gente que no es universitaria. ¿Vale? Aquí en España, una de mis compañeras no tiene la carrera universitaria y sin embargo es data architect. Yo tengo ya fuera de Globan, mi hermano es BI, es data engineer, pero en el área de BI, y mi hermano nunca terminó la carrera. La empezó, no le gustó y se ha ido formando en distintos puntos y está trabajando como data engineer y tiene un perfil muy similar al mío en el fondo, pero en lugar de la parte de data science, muy especializado en arquitectura y BI. Entonces, bien. no tienes por qué tener una carrera, sí tienes que tener las ganas de llegar a hacerlo y el esfuerzo para hacerlo, porque hay que entender que hacer este tipo de carreras, como cualquier cosa, lleva un esfuerzo. Seguro, Entonces, hay sí, sí, mucha sí. competencia también y lleva un esfuerzo. Entonces, tienes que tener las ganas. Sí, tal cual. Hablaste de tu hermano que está en BI y acá Julián de nuevo pregunta, ¿trabajaste en BI y data aplicada a finanzas? ¿Qué se necesita para eso, para trabajar en BI y data aplicada a finanzas? Vale, yo trabajé aplicado a finanzas y he trabajado también aplicado a marketing, ¿vale? La parte de Ok. BI ha sido muy amplia en ese sentido, no ha sido solo finanzas. De hecho, a mí no me gusta quedarme en un solo. Me vine a la consultoría hace años porque me aburría de estar en un solo término y ya no solo estar en un término, cambié de finanzas a marketing, a diseño de producto. Como podéis ver, he ido variando, pero además me gusta cambiar de sectores también. Entonces, eso ya es un vicio propio y una inquietud. Vale, pero BI en finanzas. Para estar en BI tienes que saber de arquitectura de datos, por lo menos de qué es una base de datos y qué tipo de bases de datos hay, cómo se trabajan con ellas, sobre todo las relacionales. A día de hoy también se trabaja en BI con no relacionales, pero sobre todo las relacionales. Tienes que saber qué es eso, para qué están y qué tipo de arquitectura va a ser la mejor para tu BI. Después tienes que saber SQL. O sea, el SQL no es opcional. El SQL Es es algo de mandatorio. es mandatorio. Cualquiera que trabaja en data debe saber SQL. O sea, yo jamás contrataría a nadie que no sepa SQL, por lo menos unos mínimos. Y no es una herramienta, no es algo tan difícil. Ujú.
O ¿sabes? Entonces, desmitificar un poco que es una cosa inalcanzable, no sí, es... es sencillo, o sea, teniendo un Ujú. poco de paciencia y una vez que aprendes la estructura, es jugar con ello. O sea, yo admito que cuando hablo de jugar es porque me gusta mucho lo que hago, entonces yo juego en mi trabajo. Entonces, es jugar con ello. Tienes que saber SQL, sí o sí, y tienes que Ujú. aprender alguna de las herramientas de BI. Entonces, esas herramientas tienes Power BI, tienes Tableau, Google tiene las suyas. A día de hoy las que más se oyen son BI, Power BI y Tableau. Hay muchas más. ¿Vale? Entonces, un poco estar en ese mundo o por lo menos saber una para haberla jugado. ¿Qué te puede venir muy bien? Pero, por ejemplo, a mí eso me falla. Tener cierta calidad de diseño. Ok. Pero yo llevo toda mi vida en BI y no la tengo. Los Es colores lo de mis, primero que dijiste, los que colores de no te mis llevas dashboards mucho son con... tremendos. Sí, sí, sí. ¿Vale? Pero sí que es bueno porque es muy bonito ver un dashboard y es muy agradable y se Ujú. entiende, y le pones mucho más visión cuando te enseñan un dashboard bien hecho, bien organizado, con sus Sí. colores, y cada cosa está en su sitio. Es muy importante. Si te quieres dedicar al BI de finanzas, es bueno que sepas el lenguaje de las finanzas. Es decir, si has estudiado algo de finanzas y te has dedicado a ello, y si no, que sepas el lenguaje del tipo de negocio al que vas. Porque al final lo que haces en BI es pintar el proceso de negocio y explicar ese proceso de negocio a través de los números y de las gráficas. Entonces tienes que saber lo que más les interesa, por qué les interesa y cómo se unen esos números, para darle un cierto sentido y una historia. ¿Vale? Entonces yo te recomendaría uno el SQL, otro una herramienta de BI, la que más te apetezca, y otro es yo me haría un curso de historia de datos, de storytelling con datos. Storytelling, sí, sí. Un Sí, sí. storytelling con datos es muy útil para estas cosas. La parte de diseño creo que es útil, yo nunca la he tenido, pero siempre he tenido compañeros que la tenían. Y aquí en Globan ahora tengo los diseñadores que me ayudan mucho. Entonces, Que te ayudan un montón. Es que es tan importante los datos, o sea, que el dato per se esté ahí, como poder contarlo, porque si no, ¿no? Es como tener una Ferrari pero no saber manejar. a mí me costó mucho aprenderlo, A pero es contar, más claro. importante saber contarlo que tener el dato ahí. Totalmente de acuerdo. Porque yo Totalmente de sacaba acuerdo. los datos y decía, están ahí, yo los entiendo. Claro, Pero pues claro, cómo no lo ves. el que entiende los datos los entiende. O sea, yo los miraba y Tal decía, cual. están ahí. Pues míralo, ¿qué problema tienes? Claro. Cuando ves que los cuentas y que ya la gente los empieza a ver y que le coge la gracia, entonces ahí es donde te empieza a hacer ilusión lo que haces y lo Mm. que yo le llamo ponerle color a los datos, que no es solo dejar el dato ahí encima y ya está. Es de, oye, es que esto tiene sentido y te voy a contar por qué tiene sentido y lo que te está contando el dato. No, y además que tenga buena recepción, ¿no? Que vos te des cuenta de que todo ese conocimiento que sabés, que tenés, de alguna manera permea en el otro, porque el otro no tiene tu nivel de conocimiento en un gran porcentaje de las veces que interactúas. Entonces, poder sentir que al otro le agregó valor, que te enganchó, que lo está entendiendo, que te está siguiendo, es como decir, ay, qué placer, qué lindo lo que está pasando, me estás siguiendo, estás entendiendo, ¿no? Todo lo que te estoy mostrando. Eso es algo ideal y es algo que nos gusta mucho, pero que es cierto que toda la gente que somos tan de tecnología nos cuesta mucho. Somos ingenieros, matemáticos, físicos. Claro, Entonces, eso de explicar las cosas es de lo que mm, yo te decía, es lo tienes ahí. Entonces, claro. eso es algo que es muy importante, que lo dejamos de lado. Y yo, por ejemplo, yo lo trabajo mucho con mis mentorados, con mis mentís, de hay que contarlo, chicos, no se ve. Nosotros lo vemos, pero los demás no lo ven, hay que contarlo. Entonces, cuéntalo, no lo des por hecho. No, pero está ahí, no, 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 Exacto. no, cuéntalo. Y luego otra dificultad en este negocio es cambiar el nivel de interlocución. Es decir, no es lo mismo cuando yo hablo con mis compañeros de arquitectura, de BI, de Data Science, que hablamos en un lenguaje más o menos técnico y nos decimos unas palabras que te mira la gente diciendo, ¿qué estáis ¿En qué idioma hablando? están hablando ¿Qué estos estáis hablando? extraterrestres? ¿Qué es eso? Claro, Pero bueno, tal hay cosas cual. que no son tan complicadas. A veces dices mediana y la gente te mira diciendo mediana, ¿de qué hablas? Claro. Estatura, digo, no, estoy hablando de números, déjame. Ay, me muero. Bueno, mira, Isa, quiero decirte que yo no sé exactamente si alguien nos puede confirmar por la cucaracha, porque sea cuántas personas están subidas, cuántos oyentes tenemos hoy, pero tengo una cantidad
cantidad de comentarios tan lindos. Por ejemplo, qué bien que explica esta mujer, súper didáctica y sintética para explicar. Bueno, nada, también Gracias. mencionan qué interesante todo, la historia que cuentan los datos al negocio, qué importante es el dato y cómo saber contarlo. Isas, vos nos habías contado dentro de tu camino, ¿no? Nada, de cómo buscaste siempre linkear y tratar de entender los datos y cómo fuiste moviéndote por tus impulsos, ¿no? Pasando por el análisis de los datos con Excel, para el negocio, hasta avanzar hacia BI. Vos, cuando nos estabas hablando de que te encontraste con este mundo del diseño del producto, y todo lo que conllevó eso, que nos estuviste compartiendo un poco hace un ratito, e incluso cuando hablamos antes, hablaste del concepto de la sostenibilidad. Para nuestra cultura, Glover, el concepto de la sostenibilidad es un concepto muy fuerte al que le damos muchísimo valor, al que le ponemos muchísimo ahínco. ¿Qué nos podés Sí. contar? ¿Cómo atás la sostenibilidad con el tema del diseño del producto, los datos, todo tu mundo? Vale, yo llevo en el mundo de la sostenibilidad desde que salí de la carrera, porque tuve la suerte o mala suerte de que mi hermana es químico Ok. y cuando quiso hacer su tesis, me dijo, Izaskun, ¿qué hago con estos datos? Y dije, vale, los analizamos. Entonces, su tesis fue mi proyecto de fin de carrera. Y Wow. estuvo muy bien. Entonces, hicimos un análisis de cómo una serie de parámetros químicos que impactaban en el agua, porque ella es experta en aguas, afectaban a ciertas zonas y veíamos cosas en ese sentido. Entonces, desde ese momento yo ya me empecé a meter en eso. Después yo he seguido trabajando con ellos, he seguido trabajando con la universidad, porque mi hermana estuvo trabajando en la universidad y fuimos montando cosas. Ella empezó a trabajar en una organización que se llama Vertidos Cero, que está en reducir los residuos a nivel mundial y tiene incluso unas aplicaciones de data donde tú recoges, una se llama Marnova, por si a alguno los interesa, necesito datos, por favor, si vais a las playas, instalaros Marnova y recogerme los datos. Atención, atención de nuevo. ¿Cómo es? Marnova. Sí, se llama Marnova, Marnova. Ok, Entonces, ahí puedes Marnova. recoger, tú vas a la playa y mientras te das un paseo por la playa vas diciendo, he visto 3 tapones, 2 colillas, un tampas. Ok, de todo. Las que se ven en la playa. Sí, sí, Entonces, total. ellos sacaron eso y cuando llegó el momento de analizar los datos, yo he seguido trabajando con ellos en una serie de cosas. Entonces, siempre he estado muy unida a ello. Cuando llegué a Globan, además, estaba el mundo de la sostenibilidad, el Beacon y cómo trabajábamos. Entonces estoy muy unida también, en este caso, con el equipo de Elena Moretini, con el equipo de sostenibilidad, el estudio de sostenibilidad, para apoyarles en proyectos de data, de cómo vamos a presentar proyectos donde medir las consecuencias de lo que se hace o poder dar un reporte o hacer un modelo para predecir. Entonces, estamos trabajando con ellos desde el estudio de data para todo ese mundo de sostenibilidad ayudar a mejorarlo. Entonces, incluso hay iniciativas internas en Globan donde tenemos cuál es nuestra huella de carbono, entonces se estima la huella de carbono. Yo no he estado metida ahí, ¿eh? O sea, esto es una herramienta que me gusta mucho, pero no he estado metida ahí. Sí. Se estima la huella de carbono diciendo, oye, cómo viajas, cómo vas a la oficina, qué hábitos tienes en tu casa. Es cosas así que van ayudando a que primero, a dar visibilidad al número. Entonces, eso hace que la gente se conciencie, que la gente al ver los datos se conciencie de lo que hay. Por otro lado, tienes la parte de recogida de datos, como es la aplicación de Marnova, como hacen las entidades y las empresas, que lo que ayudan es a tener una serie de bases de datos que te ayudan a entender qué está pasando, qué impacto tiene en el medio ambiente y a poner medidas. Entonces, todo esto es algo donde llevo muchos años enganchada, cada vez me gusta más y vamos trabajando en ello. Bueno, qué buen punto de inicio tu hermana con su tesis para poder involucrarte mucho más en todos estos temas de sostenibilidad que hoy también están en la agenda principal de todas las compañías, ¿no? Y no somos la excepción. Yo tengo unas preguntas, así que quiero hacerte, que son las preguntas que se hacen, que se hace la gente cuando escucha profesionales tan expertas profesionales tan expertos como tú. Y justo hablabas de las herramientas recién. ¿Cuáles son esas herramientas principales que vos decís, sin esto yo no hubiera podido volverme una especialista
en la materia como soy hoy? Vale, Dos o tres, no, no digo. la primera, y todos los data science que haya por ahí, incluidos mis líderes, me van a matar, es el Excel. Gente, el Ok. Excel es un básico del dato. Nos guste o no, está en el mundo. Lo segundo ha sido googlear, poder buscar Ujú. información, qué hay nuevo, cómo cambian las cosas, esos chats que hay. Yo he utilizado mucho los meetup o las reuniones o pequeñas reuniones de gente experta donde me he ido a ver qué cuentan. Me fui, por ejemplo, hubo un mes cuando me fui de la compañía de Telco, hubo un mes que me fui con mis hijas a Irlanda. Y aparte de ellas estaban en un colegio, estaban en una casa donde les podían cuidar y yo iba a mi academia de inglés y aparte me iba a charlas. Iba a charlas de data, donde veía gente de Irlanda, de Dublín, donde hablaban de datos. Entonces oías otras cosas, hablabas de otras cosas, te enterabas de qué se está haciendo. Eso es muy importante, estar siempre un poco con el oído puesto en qué está pasando. ¿Vale? Os diría que hay libros muy interesantes para poder trabajar con ellos. Al final tienes que tener la paciencia de ir a buscártelos. Entonces, hay dos tipos de perfiles en este tipo. Está la gente más autodidacta, donde se Ujú. busca sus papers, se busca su información y a partir de ello tira. Yo, por ejemplo, me gusta mucho buscar, pero realmente no tengo paciencia para ello. Entonces, Claro. tiro mucho más de formarme, de ir a buscar un curso, de ir a buscar un especialista y con ello irme formando y a partir de ahí ya sigo avanzando yo y ya cacharreando. A mí me gustan las cosas prácticas. Entonces, Claro. luego ya me pongo a cacharrear y sigo adelante. Pero ya depende un poquito de cada uno. Defininos, me pongo a cacharrear. Ay, perdón. Te vas armando tu combo de aprendizaje, por decirlo de alguna manera. Aparte, sos muy Sí, ejecutiva, por lo que infiero, ¿no? Y acá me sale mi rol, no soy psicóloga, pero los últimos 20 años me he dedicado a escuchar personas para reclutarlas y para traer talento. Y bueno, al parecer muy ejecutiva, muy de ir al grano, me hago el curso, no me voy a venir a indagar a ver cuáles son los libros, ¿qué? Y ponerte a leer vos. A vos te gusta ir al grano, al que sepa del tema, irte a la charla, irte a la meetup, al que sabe. sí, el cacharrear viene de la cocina. Cuando, Ahí ¿sabes? va. Aquí utilizamos cacharrear a cuando estás cocinando, Las ollas. sacas una Sí, las cazuela, ollas, la una olla, un sartén. sartén, que Ahí son, va. le llamamos cacharros. Los Y con eso cacharros, muy bien. cacharreas. Entonces, a eso le llamo de cuando lo llevo a programaciones, yo llego de los cursos, llego de lo que he aprendido, de lo que he buscado, me siento delante de mi ordenador y digo, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer esto, o qué necesidad tengo, o qué me han pedido en el tema de vertidos cero. Vamos a jugar. Ahora estoy Ujú. analizando estómagos de tortugas. ¡Apa! Entonces, Wow. ¿qué voy a hacer? Entonces, miro lo que hay, me pongo a jugar con ello y a eso le llamo cacharrear. Oye, voy a probar esta librería, voy a probar esto otro, a ver, esto funciona, no funciona, pues lo cambio, no lo cambio. Entonces, eso le llamo cacharrear. Mucho de prueba y error en el cacharreo. Y también acá comenta Joana HM, que se está riendo, dice que cacharrear también se usa en Colombia. Así que al menos en Colombia agarraron rapidísimo. Esta decía mucho prueba y error. Y me paro un poco en el error, que también a todos nos gusta escuchar esas historias de fracaso, esas historias en donde erramos como profesionales o como personas y cómo hemos salido airosos de esas situaciones con un aprendizaje. ¿Recordás un, un aprendizaje súper concreto de algún caso muy concreto que te haya sucedido después de cometer un error? Sí, tuve uno muy catastrófico, que por suerte no se notó mucho, y fue analizando unos datos, me olvidé que los datos eran normales, o sea, seguían una curva de normalidad. Los que sabéis estadística sabéis que los datos para hacer ciertos estudios tienen que llevar normalidad y tiene que ser algo que puedas tratar. Mis datos sí que eran normales, pero tenían distintas dimensiones. Es decir, estaba tratando datos que empezaban, que eran ceros y unos, datos que habían en miles, datos que habían en millones y datos que habían en cientos. Entonces, algo muy básico para un data science, que es de, hay que llevarlo todo a una dimensión similar. No puedes tener datos de distintos volúmenes porque el tamaño del dato pesa, me lo salté. Entonces, una de las conclusiones que salieron era muy lógica, pero no era. Luego volvió a salir y volvió a salirme bien. Pero cuando Ajá. presenté mi estudio, estaba mal. Luego me lo miré y dije, bueno, me quedé tranquila. O sea, la siguiente fue, primero fue de, ay Dios, la que he liado.
el estudio está mal y las conclusiones que mandaba a negocio están mal. La segunda está de, bueno, Izaskun, relaja, mira a ver qué ha pasado. Miré lo que había pasado y dije, ah, vale, lo he cambiado y salen resultados similares. Había algún cambio, pero no era importante. Entonces, las cosas fallan. Las cosas fallan, Es parte de. hay que admitirlo, arreglarlo y seguir adelante. Porque si te embuclas y te quedas ahí de esto ha fallado y no puedo ir, o sea, Ujú. perfectos no somos todos, entonces, no somos nadie, de hecho. Entonces, las cosas fallan y todos fallamos. Y de hecho, también os diría, los que vayáis sobre todo por la rama de inteligencia artificial, hay veces que lo que queremos hacer no sale. Y no sale porque nos faltan datos, porque no nos los van a dar, porque no conocemos el negocio y nos hemos saltado cosas. Entonces el modelo no le estamos dando toda la información que necesita. Y no os va a salir en ese momento. Saldrá más adelante cuando os den más datos. Pero con los datos que tenéis no va a salir. Entonces hay que decirlo. Y de hecho hay que admitirlo de, oye, mira, lo hemos intentado, pensábamos que iba a ir por este lado, pero el modelo no da un ajuste necesario, el ajuste necesario como para irnos a producción. No pasa nada. O sea, Ujú. hay que saber contar esas expectativas también al cliente y a la gente antes de empezar a modelar. Porque si no, claro, si tú le dices al cliente, esto va a salir sí o sí, olvídate, cuando No, llegas al crear proyecto, una falsa expectativa, ¿no? Después el sale, golpe es mucho o más no fuerte. sale o tienes que dar la cara y entonces ya te toca Obvio. empezar a decir, bueno, es un 40%, pero está bien. Mm. No, no está bien, señores. No, No claro. está bien. Claro. Entonces, es decir, Honestidad oye, ante mira, es todo. un 40%, para mejorarlo necesitamos meter más datos o necesitamos cambiar el enfoque. No es que Ujú. está mal, porque los datos te cuentan lo que hay, no te van a contar algo que no hay. Claro. Pero sí que hay que cambiar el enfoque, entonces tienes que hacer esa jugada y para eso es muy útil y aquí me meto en otro tema y te voy a cambiar un poco, Julia, Sí, y eso claro. me gusta mucho en Globan cómo trabajamos. Para eso es muy útil el poder trabajar con distintos perfiles. Es decir, Ujú. si yo voy a un cliente y voy yo sola como data science, voy a meter los 4 datos que vea. Si el cliente no me da su input o no le quiero escuchar su input de negocio, voy a meter 10 datos que pueden ser buenos o pueden ser malos, pero a lo mejor no cuentan lo que el cliente está buscando. Si yo escucho a negocio lo que está buscando, cómo lo está buscando y qué variables tiene y por qué, a lo mejor puedo trabajar con esa información para llevarla. Entonces, el trabajar, no trabajar solo, sino trabajar con un equipo que te acompañe, ya sea de investigación de clientes, ya sea de service design, depende de negocio, de diseño, depende para qué, ayuda Ujú. mucho a entender el concepto de lo que estás haciendo y seguir avanzando. Entonces, no trabajéis solos en ese sentido porque no vais a llegar al lado correcto o vais a llegar por casualidad. Sí, sin duda que esa dinámica de poder compartir los desafíos de los proyectos en los que trabajamos con equipos multidisciplinarios es algo en lo que Globant se destaca y que aparte es mucho más disfrutable para cualquier persona en cualquier rol, ¿no? Saber que Sí, vos podés ir a, ¿no? Es como que no vas a la batalla con un tenedor, vas rodeado de personas que son expertas en lo suyo y que pueden sin dudas volver una experiencia en un proyecto frente a un cliente mucho más nutritivo que si fueras sola, ¿no? En donde podés defender solo tu quinta. De esa manera podés abarcar mucho más, incluso ofrecer ideas mucho más creativas. y que te acompañan, Julia. Yo me acuerdo cuando llegué a Sin Globan hace dudas. 5 años, una de las cosas que más me impresionó, que yo no lo he vivido en otras empresas en España, es de yo me metía en Slack y preguntaba algo y siempre había alguien que me contestaba. Y yo decía, Sí, ala, me contestan, ¿sabes? Y sí, era sí. de, podía ser algo muy Hay alguien ahí técnico, detrás. ¿sabes? Pero siempre había algún compañero que me decía, oye, Izaskun, yo esto lo resolví de esta manera. Oye, Izaskun, esto yo lo miré de esta otra manera. O vamos a hablar, llámame y te lo cuento, Ujú. ¿sabes? Y gente de distintas partes del mundo, o sea, me daba igual. Entonces, Sí, para sí. mí eso fue como abrirme la cabeza de una forma impresionante, es decir, la gente me contesta lo que pregunto. O sea, no ven que me esté metiendo en su trabajo, que esté haciendo algo diferente, no es competitividad, sino que es de, espera, que te ayudo, vamos a ver cómo lo sacamos. Se remangaban y nos poníamos todos. O sea, eso es súper bonito.
Sí, sin duda le hacemos honor a nuestro Talent Manifesto y a todas las competencias por las cuales evaluamos y somos evaluados también. Así que la verdad está muy bueno hacerle honor a eso y el nivel de colaboración se ve en el día a día. Y bueno, no por nada somos más de 27.000 almas en casi 30 países, ¿no? Tenés para elegir de todo tipo y experiencia, de lo que quieras. Siempre hay alguien detrás del chat o en una call para darte una mano. Eso realmente es algo que me sumo a eso que decís porque también tuve la suerte, la bendición de haber podido experimentarlo. Tengo mucho menos tiempo que vos en Globant y ISAS, obviamente, pero bueno, se experimenta y es muy lindo. Estabas hablando de proyectos recién y acá Nelson SS pregunta, ¿qué tipo de proyectos serían claves para demostrar el expertise para un cargo senior en data? ¿Hay algún proyecto que decís, bueno, mira, mucho mejor estos proyectos que estos o da lo mismo cualquiera? Vamos a ver, al final hay distintos expertise. Yo ahora mismo trabajo en distintos tipos de proyectos donde trabajo en arquitectura, en BI, Ujú. en inteligencia artificial, en las tres cosas a la vez porque hay que unirlas al Mm, final. Incluso me he tenido que meter en cloud de alguna manera, ok. en algún momento. Es algo que me ha costado horrores, que de hecho lo que hacía era llamar a la gente de cloud y decirle, ¿qué es esto? ¿Cómo lo hacemos? Y yo me fío de vosotros con los ojos cerrados, porque no sé de Sí. qué me están hablando. Más allá de lo que es una IP, no sé más. Entonces, depende de dónde vayas a ir. Es decir, si tú quieres tener un puesto más transversal y más estratégico, tienes que saber un poco de todo y tienes que tener una visión general, aunque seas experto en uno de ellos, pero tienes que Ujú. tener una visión más general y tienes que entender, tu mayor enganche es entender la visión general y ser capaz de hablar con el cliente y la tecnología y cambiar ese rol de un lado para otro, de arriba a abajo. Es decir, ahora hablo con cliente, tengo un lenguaje, hablo con Ujú. tecnología, tengo otro, y yo estoy en el medio. Los dos me tienen que entender y yo tengo que entender a los dos. ¿Vale? Entonces, a mí ese tipo de trabajo es con el que llevo más años y me gusta mucho, es muy, muy rol. Entonces, por otro lado, quieres ir a un proyecto de arquitectura. ¿Dónde puedes mostrar más tu expertise? Pues normalmente es la parte que nos gusta más a todos es montar una arquitectura desde el principio. Es decir, diseña y monta una arquitectura desde el principio y demuestra que eres capaz de montar todo el proceso de ingesta, tratamiento y levantamiento de datos en los distintos stages que hay en arquitectura y ver dónde te Ujú. tienes que quedar, qué problemas hay y cómo los has solventado. Si Ok. vas a ir a BI, tienes que ir a, oye, he sacado los datos, entiendo al negocio y soy capaz de definir un dashboard y una información que al negocio le sirva. Entonces, te tienes que centrar en la parte de datos. Y si vas a inteligencia artificial, pues depende de lo que te quieras centrar, porque hace unos años hablábamos de Machine Learning y ahora mismo estamos hablando de un entorno muchísimo más amplio. Entonces, tienes la parte Claro. de Machine Learning Operation, tienes la inteligencia artificial, tienes el Machine Learning puro y duro. Entonces, cómo todo eso se engancha y dónde te quieres definir es donde tienes que mostrar tu expertise y irte centrando o ir cogiendo lo que más te interesa de cada mundo y montarte tu propio conocimiento. Claro. Bueno, que no es ni más ni menos que lo que más te gusta hacer, ¿no? Ir montándote tu propio conocimiento y haciéndote de tus propias herramientas para ir forjando este camino que ya tiene muchos años. ¿Qué te desafía, Isas, después de tanto camino recorrido, de tantas compañías, de tantos proyectos apasionantes, de estar investigando los estómagos de la tortuga y tantas cosas increíbles que nos contás? ¿Qué te desafía? ¿Qué le desafía a Izaskun cuando se levanta cada mañana? Pues lo primero que me desafía es levantarme cada mañana, que es muy duro, y llegar al desayuno. No es Eso, poco lograrlo, ¿no? Llegar a la cocina, a la llegar taza de a café ya eso es un ya, montón. ya es complicado. A nivel profesional, mi mayor reto es no aburrirme. Yo soy una persona que cuando hago cosas muy monótonas me acabo aburriendo. Entonces, mi mayor reto es no aburrirme y hacer las cosas, e ir buscándome cosas que me vayan en cada proyecto, sea de lo que sea, buscar esa parte del proyecto que me motive. A veces es un proyecto de mantenimiento y, oye, es un proyecto de mantenimiento, le busco la gracia y entonces le Ajá. busco dónde voy a cambiar eso para que funcione mejor. Ujú. Entonces le busco de dónde voy a volver locos a mis compañeros para esto hay que cambiarlo. Esto no está funcionando bien, vamos a cambiarlo. Entonces, buscar esos agujeros para poder mejorar las cosas. Yo creo que eso es lo que más me desafía, mejorar las cosas. ¿Sentís que lo que haces todos los días promueve la mejora?
del espacio en el que interactúas? ¿Sentís que se agrega un valor, efectivamente? ¿Que tiene Tengo, algún impacto positivo? tengo mis días, Julia. Tenés tus días, Tengo está mis bien, días. como todos. Hay días que En decimos, ¿qué general, estoy haciendo acá? ¿Por qué no estoy plantando batatas en la falda del cerro de Calamuchita? Y otro día que decís, bueno, gracias a Dios que le estoy cambiando la vida a las personas, ¿no? Ofreciéndole proyectos interesantes y una oportunidad de carrera. a mí me motiva mucho lo que hago, me motiva mucho tanto el hacer el seguimiento de los equipos y ver cómo la gente va creciendo, cómo mis equipos van Sí, cambiando, cómo se sí. desvinculan de mí y me llaman luego de, ¡hala, mira lo que estoy haciendo! Digo, ¡hala, qué envidia! Estás haciendo más cosas más interesantes que yo. Eso Bueno, me pero qué motiva un bueno, montón. si son personas que al menos tuvieron la posibilidad de interactuar con vos, de aprender algo de vos, que estén haciendo algo que de repente en ese momento para vos es mucho más divertido que lo que estás haciendo, bueno, enhorabuena. Sí, 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 o sea, y súper orgullosa y súper contenta por ello. Claro, De hecho, a veces les cuento, a ver, claro. cuéntame, ¿dónde me tengo que mover? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me falta? ¿Dónde me he perdido yo? Entonces Bueno, me ahora me ponen... contratás vos, ¿eh? Me contratás vos. Se daba vuelta Ahí, se da vuelta ahí la todavía no tortilla. he llegado, todavía estoy contenta en Globan. Ahí todavía no he llegado. De hecho, me los intento traer para acá muchas veces. De, Siempre, siempre janteando, nunca injanteando. Y y Isas, ahí, sí, decime, te escucho. no, no, iba a seguir, pero me puedo seguir, yo puedo seguir horas hablando sola. No, sola no, estoy yo acá y están los miles del otro lado. Quiero ver si hay alguna otra pregunta más, pero yo tengo una pregunta para hacerte. Eh, para todas las personas que están evaluando iniciar este camino en los datos, ¿cuál es el top 3, digamos, de puntos a tener en cuenta? O top 2, o sea, dos, tres cosas que vos decís, esto no puede faltarte a vos, que nos estás escuchando en este momento y que querés iniciar tu camino de reconversión hacia data. ¿Qué tenés que El, tener en cuenta? Infalible, infaltable, imposible de olvidar. el primer punto es saber que vas a trabajar con números, que vas a trabajar con programación y que lo vas a hacer y prepararte en ello. A más o Ujú. menos profundidad, pero tienes que prepararte en ello y saber que además los lenguajes de programación cambian. Entonces, que por mucho que aprendas ahora, dentro de no sabes cuánto, vas a tener que aprender otro y vas a tener que cambiar. O sea, yo ya con Python me empiezo a aburrir. Estoy empezando a pensar que cuándo vamos a cambiar de programa. Ya necesito otro. Ya me empiezo a aburrir. Entonces, eso es la primera. La segunda es definir un poco a dónde quieres ir. Es decir, dentro del mundo de la data hay muchas cosas. Hemos hablado de BI, hemos hablado de arquitectura, hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de estrategia. ¿Qué es Sí. lo que quieres hacer para poder especializarte en una de ellas? Porque de todo no podemos saber. Ujú. Entonces, puedes tener un barniz de todos y debes tener un barniz de todos en general porque tienes que entender a todos. Estamos todos ligados, estamos todos unidos. Entonces, tienes que tener un barniz de todo, pero no puedes saber en profundidad de todo. Si alguien te dice en profundidad de todo, te está engañando. Sabrá en profundidad de algo en un momento, pero se va a quedar Exacto. obsoleto porque no le da tiempo. Conozco muy poca gente con una cabeza suficiente como para poder estar al tanto de todo durante mucho tiempo. Entonces, elige dónde quieres ir, elige algo que te guste y que te llame la atención. Y la tercera es, si ya tienes experiencia, mira cómo eso liga con tu experiencia, porque le va a dar valor. Fantástico. Bien. Eh, Bueno, a ver, ¿qué otras preguntas? No sé con cuánto tiempo estamos acá, si Yo no tengo reloj, Mary, no tengo si móvil, yo con lo cual... tampoco, yo allá no sé, en Madrid son las 3 de la mañana ya, pero si acá nadie nos para, nosotras seguimos. Acá están preguntando, Joana pregunta, bueno, habilidades blandas, esta va para mí la pregunta, ¿no? ¿Qué podemos tener como conocimiento en general? Miren, el otro día participé de un evento muy interesante. Era el Women, el Women Summit de la revista Forbes. Llevamos 1 hora y 10, nos dice Mary. Bueno, perfecto, ya si tenemos que ir cerrando ahora en unos minutos, ya vamos cerrando. Y escuché a una de las líderes de una de las compañías que participaba en el evento como expositoras hablar de algunos puntos muy interesantes y vos me vas a corregir, Isas, si estás de acuerdo o querés agregar algún otro. Va muy atado a esto que hablábamos de la importancia de poder contar,
¿no? Yo creo que las habilidades de comunicación hoy día y más que nunca son las que nos van a poder llevar a otro nivel en nuestra carrera. Tener expertos en un tema que no puedan expresar, que no puedan contarlo, que sean fantásticos técnicamente u operativamente, pero que no tengan la habilidad de poder compartirlo de forma empática, entendiendo que a veces el interlocutor, esa persona que está del otro lado, no tiene el nivel de conocimiento, de expertise, no tiene los años sobre las espaldas que tenemos, que tiene esa persona, ¿no? Esa persona tan buena técnicamente. Yo creo que se van a ver muy, muy limitados en la posibilidad de llevar sus carreras a otro nivel y de poder escalar y de poder avanzar en el desarrollo de sus, digamos, de sus career path. La empatía, la comunicación, la capacidad maravillosa de poder influenciar a los demás. Para mí esto es fabuloso. Yo las personas de las que más aprendo son aquellas que me influencian, pero que me influencian en el buen sentido. No soy un influencer que digo cualquier cosa, que digo lo que se me da la gana, que lo único que hago es, no sé, atraer masas con mensajes que no dejan nada, sino esa capacidad que especialmente el liderazgo tiene que tener y no puede faltar, que es de dejar un mensaje, dejar algo en el otro. Yo siempre digo, al final te van a recordar por lo que dejaste en las personas. Entonces, poder ser un influenciador positivo en los demás es una habilidad de este nuevo mundo, por decirlo de alguna manera. Para mí, bueno, espero, Joana, haberte respondido la pregunta, pero para mí esas son las tres habilidades blandas más importantes que cualquier profesional hoy puede tener. Si querés agregar algo, Izaskun, a No, eso, o con lo que vos te encontrás todos los días, ¿no? Con tus no, líderes, yo con tus lo corroboro. O mentores. sea, para mí el gran diferencial muchas veces para llegar a cierta, para poder decir, oye, ¿cómo cuento las cosas o cómo me ve la gente para que mi carrera sea mejor? Son las cosas que has dicho. Una es la parte del liderazgo, pero el liderazgo desde el punto de vista positivo y transversal. De decir, Sí. que la gente realmente sienta que le estoy aportando algo. Porque cuando no le estás aportando nada, algo estás haciendo mal. No, y el descreimiento, ¿no? El paso siguiente es el descreimiento, y descreer de un líder es tipo el pozo peor en el que te podés meter. Es muy difícil Entonces, volver de eso. ese es uno de los puntos. Cuando hablabas de la parte de comunicación, me estaba acordando estuve como juez o como jurado en el programa de Women That Build en Ah, el España. Women That Build, claro, claro, claro. Estuve ahí y fue súper complicado elegir a las ganadoras. Y una de Me las imagino. cosas que al final fue diferencial fue cómo contaban su historia. Es decir, si tú hablabas la rascabas, mirabas lo que había, tenían todas unas historias impresionantes, toda la gente que se había seleccionado. Cuando tenías que elegir por una, al final, como eran todas tan impresionantes, la diferencia fue cómo lo contaban. Y de hecho Sin lo duda. hablaba con alguna de ellas, sobre todo con las más jóvenes, lo hablaba cuando fue la entrega de premios, que algunas vinieron, de realmente al final es cómo cuentas tu historia y cómo la comunicas. Entonces ahí es donde ganas puntos. Estoy Definitivamente. La totalmente de capacidad acuerdo con de... lo que has dicho, Julia. Sí, es tal cual lo que decís y coincidimos porque aparte en nuestra diaria nos encontramos todos los días con personas que cuentan cosas y qué importante es poder tener la habilidad de contarlo bien, pero no para que se lo crean, sino para que le agregue valor. Contar cosas Sí, que no dejan nada en el otro es como, no sé, es caer en un saco de 11 varas, ¿no? Es como muy vacío. Al otro le tiene que quedar, le tiene que agregar algo. Para mí eso es valiosísimo. Qué bueno que haya sido el factor diferenciador para la elección de la ganadora del premio Women That Build de Globant de este año. Muy lindo. Muy lindo factor diferenciador. Bueno, no tengo más preguntas por ahora. No sé si hay alguien más. Doy unos segundos por si alguien más se quiere animar con la última pregunta. Bueno, a ver si la última, Juli Izaskun. Dice, Globant da la oportunidad a personas sin experiencia en tecnología. Bueno, está bien.
Te la dejo si querés, pero acá puedo responder. Ahí te la dejo a ti, Julia. Yo creo que lo vas a responder Sí, mejor que y yo. hay muchas de esas preguntas que quería juntar todo para el final. Muchas personas que estuvieron hoy escuchándonos y a las cuales les agradecemos muchísimo, interesados en sumarse como primera experiencia profesional. Ahí a lo que invito es a que si pueden compartir en el chat el link a nuestro career site para que todas las personas que nos escucharon hoy puedan tener acceso a las oportunidades que hay hoy vigentes en todos los países donde Globant opera y específicamente, yendo a la respuesta de la pregunta de varios de ustedes, nosotros trabajamos específicamente las oportunidades como primera experiencia profesional para el área de videojuegos, así siempre hay algo abierto para poder sumar talento que capaz tiene muy poquita experiencia o nula en tecnología y bueno, ingresando a Globant como testers es una muy buena oportunidad para dar comienzo a la carrera profesional como Glover y después poder ir pasando por cuanto proyecto, como decía Isas anteriormente, se te ocurra la posibilidad de explorar distintos tipos de industrias. Tenemos más de 800 clientes, así que hay para elegir en base a los intereses de cada uno, poder ir moviéndose, pasando de un camino, de un path de carrera a otro, pudiendo conocer distintos tipos de equipos interdisciplinarios, personas de todo el mundo. Como decía Isas, llegás y te subís una call con India, después tenés una meet con gente de Colombia, Perú, Ecuador, Europa, estás trabajando en un proyecto con España, te analizas una propuesta para Emiratos Árabes y así pasan tus días en Globant y todos los días es una sorpresa, todos los días es una nueva oportunidad para crecer, para aprender, para caerte, para errar, para desafiarte, para frustrarte, para enojarte, para ser feliz y para pasar por todos los estados de ánimo en un mismo día y no sé si te pasa lo mismo, Isas. Sí, y además te lo permiten. No tienes por qué estar siempre contenta. Tienes además la gente Tal que te cuida, cual. la gente de People que te cuida y te lo permite. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Vamos a hablar. Vamos a Contame, darte vamos a charlar cariño. un cafecito, que Vamos te a tomar un noto medio cafecito. cabizbaja. Sí, que te veo floja. ¿Qué pasa? Es muy gracioso. La parte de multinacional vista desde el punto de vista que puedes trabajar con gente de todos lados Ujú. enriquece muchísimo también. Yo la verdad es que solo disfruto mucho de lo que tú dices de ahora tengo un proyecto con Italia y ahora tengo una mentí en Alemania y estoy trabajando con la gente de Latinoamérica en el proyecto con distintos países, México, Colombia, Argentina y Uruguay. ¿Sabes? Todo a la vez y viendo cómo las personalidades son distintas, cómo cada uno entendemos la cosa de una manera, cómo tengo que adaptar mi forma de hablar también porque no todo el mundo me está entendiendo igual. Por ejemplo, a mí eso es algo Claro. que me costó entender cuando llegué a Globan, de yo hablo como hablo y luego dije, no, no me están entendiendo bien. Depende con quién hablo, tengo que modular mi mensaje, porque no es lo mismo hablar en España, que somos quizá más directos, más rudos hablando de alguna manera, que hablar con Colombia, que hablan de una forma, dan más vueltas a las cosas, te las cuentan de otra manera. Entonces, todo eso hay que irlo modulando, no solo por cómo hablas tú, sino por cómo entiendes al otro. Es decir, el otro te Claro. está contando una cosa y o te pones un poco en su lugar o puedes estar entendiendo una cosa totalmente distinta. Entonces, Es un riesgo, ¿no? eso es un aprendizaje y un riesgo Sí. que yo también he vivido, de acabar una Mm. conversación y decir, uy, me estaba contando otra cosa. O Claro. sea, no, era de, oye, pues esto va muy bien y de repente acabar la conversación y decir, no, 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 me estaba diciendo que no le gustaba nada lo que estaba haciendo. No. Entonces, Sí, es un beneficio la exposición multicultural, pero también es un riesgo porque es lo que uno entiende por como el cacharrear. El mejor ejemplo es el cacharreo. Para vos cacharrear es una cosa, para mí es otra, y de ahí al mundo total, completo de conceptos y de emociones que hay que tener muy en cuenta cuando uno trabaja en ambientes pero te multiculturales, abre ¿no? mucho la cabeza para Sin entender que no dudas. todo el mundo piensa como tú, que no todo el mundo tenemos las mismas ideas Sí. y que al final todo es respetable de una manera o de otra. Entonces, yo creo que eso es algo que engloban, lo mamamos, lo aprendemos y al final filtra. Y que lo filtramos también cuando vamos a los clientes y se nos ve cómo trabajamos y con quién trabajamos. Sin dudas, esa excelencia es un diferencial para nosotros y nuestros clientes lo valoran y por eso nos vuelven a elegir. Bueno,
Isas, tenemos que ir redondeando, tenemos Sí. que ir cerrando. La verdad que sin palabras para agradecerles a todos los que nos han acompañado en esta nueva instancia, en esta entrevista a Izaskun López Samaniego desde Madrid, España. Los quiero saludar con mucho cariño, agradecerles muchísimo su participación tan activa, todas las preguntas, los gestos de cariño y que nos hayan acompañado hasta ahora. Muchísimas gracias por todo. Les dejamos un beso acá desde Montevideo, Uruguay, y nos vemos la próxima. Quédense, sintonicen vía Twitch todas las novedades que tenemos, la web que comparten las chicas desde el chat. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Izaskun, por todo lo que nos compartiste, por toda tu experiencia puesta al servicio de las personas. Y bueno, nos vamos a ver en la próxima, sin duda, que ya vienen más charlas en este Career Month de La Globant. siguiente en Uruguay, en España, con unas cañitas o unos vinos, No, la hacemos yo voy tranquilamente. para allá. Yo voy para allá para una bocatita de crudo y un rico tinto. A mí me gusta el tinto de verano, así que espero con mucho Yo sí hielito. tengo que ir para allá. El vino, que me han dicho que allí también hay muy buenos vinos, alguno argentino ya he probado y es bueno, y el jamoncito lo llevo yo. Ese sí que lo llevo yo. Un ibérico, un ibérico. El jamoncito te lo llevo yo, no te Un preocupes. jamoncito crudo. Te quiero, Isas. Gracias, te quiero. Muchas gracias Besos a todos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Career Month by Globant. Thank you for joining. Keep on boosting your career.